Buenos días, compañeros y profesor. Nosotras somos el equipo número 2. El día de hoy vamos a exponer el primer tema de la unidad número 1, las transformaciones de la educación básica en los años 70. Como principal tema hablaremos acerca de la crisis del Estado mexicano en 1970. Los sexenios de la crisis 1970-1982. México estuvo gobernado entre 1970 y 1982 por los presidentes Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, y José López Portillo, 1976-1982, que se han denominado como los últimos presidentes populistas. Su importancia reside en que fue entonces cuando se desarrollaron simultáneamente dos crisis, una política y otra económica. Este doble proceso obligó a los puestos dominantes a aceptar las medidas de políticas económicas puestas en marcha a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se había vuelto inviable y tenía que modificarse de raíz, sustituido por otra estrategia denominada desarrollo compartido. Entre los puntos que trataba el desarrollo compartido eran buscar que creciera la economía, pero con una mejor distribución del ingreso, reforzar las finanzas públicas y por lo tanto el sector paraestatal, reorganizar los intercambios internacionales y reducir la deuda externa, y por último, racionalizar el crecimiento industrial. José López Portillo prometió a los empresarios la Alianza para la Producción, en donde el país entero se dedicaría a la productividad, la buena organización y la austeridad fiscal, sin olvidar las restricciones salariales, todo en nombre del servicio a la economía nacional. Por tal motivo, el presidente comenzó con la aplicación de la estabilización económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional a nuestro país para pagar las deudas externas. Durante el primer sexenio, los precios de los productos crecieron 41.2%, absorbiendo el impacto de la devaluación del peso y el aumento salarial. Las cosas cambiaron radicalmente gracias al descubrimiento de ricos yacimientos petroleros en el país en la segunda mitad de la década de 1970, donde la producción aumentó más del doble en su producción y aumentó su precio. Esto hizo que México se hiciera un poco más independiente en el aspecto económico, y justamente cuando en el mercado mundial ascendieron de manera espectacular los precios de los hidrocarburos, se iniciaba entonces el espejismo de la riqueza del petróleo. En 1978, México pareció entrar en una inesperada época de abundancia de recursos financieros, pues, gracias al petróleo, el gobierno encontró grandes préstamos con el exterior. El gasto público aumentó, con los cuales la inversión del Estado aumentó también. Se reafirmó la antigua política económica y se retomó el activismo de manera internacional. Pero desafortunadamente, el cambio repentino en los mercados petroleros hizo descender el precio de los hidrocarburos y aumentar las tasas de intereses. La economía mexicana en los 70s. Es a mediados de la década de los 70 cuando México experimenta una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importaciones que llegó a ser limitado para responder a las circunstancias económicas internacionales. Después de esto, para afrontar esta situación, el presidente Luis Echeverría explicó reformas para afrontar los estragos de la crisis. Con ellas se pretendió la disminución de endeudamiento externo y la promoción de las exportaciones, principalmente manufactureras. Esta situación motivó, entre otras cosas, que el salario no sufriera incrementos en los últimos meses, generando declaraciones de huelga en las que se exigía principalmente el incremento salarial. Frente a estos movimientos, la clase empresarial mexicana señalaba que la huelga era un factor que contraía la producción y que promovía la violencia provocada por grupos sindicales que, llamándose independientes, pretenden provocar un desquiciamiento económico general. Pero lo peor no radicaba en el alza de los precios, sino en el creciente número de desempleados que la crisis traía consigo, pues estos aumentaron el índice del subempleo que alcanzaría sus niveles más altos en la crisis de 1982. Educación, 1970. Obra educativa, Secretaría de Educación Pública, Ingeniero Víctor Bravo Aújar.
Estableció las siguientes subsecretarías. 1. De Educación Primaria y Normal. 2. De Educación Media, Técnica y Superior. 3. De Cultura Popular y Educación Extraescolar. 4. De Planes y Coordinación Educativa. Para la educación de 1970, la reforma educativa buscaba adoptar una metodología para la lectoescritura. El método onomatopéyico y natural fue sustituido por el global de análisis. El secretario de Educación era Porfirio Muñoz Ledo, sustituido por Fernando Solana. El proyecto educativo consistía en la educación primaria para todos, castellanización y educación bilingüe para indígenas, aumentar la oferta en preescolar y secundaria en distintas modalidades, el fomento a la educación profesional, agropecuaria, industrial y comercial en media superior, mayor investigación, mejoramiento de enseñanza normal y la capacitación de maestros. Creación de Universidad Autónoma Metropolitana, Colegio de Bachilleres, Consejo Nacional de Fomento Educativa, CONAFE, Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, Consejo del Sistema Nacional de Educación. A manera de conclusión, podemos retomar la pregunta eje que nos dice: ¿qué implicaciones tiene el nuevo modelo de desarrollo y la apertura política en la situación de la educación en los años 1970 a 1982? Podemos decir que si se evalúa la política educativa echeverrista, tomando en consideración de manera exclusiva el indicador de estabilidad político, se concluye que fue muy efectiva, ya que sobrepasó la crisis de legitimidad y reconquistó el ánimo de comunidades perdidas, como la universitaria y los intelectuales. Sin embargo, los resultados muestran que el haber tenido una expansión escolar cuantitativa mayor respecto a los sexenios previos, el sistema educativo no superó la tendencia de crecimiento alcanzada en años anteriores, simplemente recuperó el freno que tuvo durante el gobierno de Díaz Ordaz. Otra consecuencia de la política de reconciliación también llevó a las universidades a no reformarse, pues aunque la expansión educativa en el medio superior y medio superior intentó satisfacer la demanda social, la utilización del concepto autonomía impidió la elaboración de una ley nacional de educación superior. Y con esta pequeña reflexión sobre la pregunta eje de la unidad 1, en la cual hemos de estar trabajando, es como concluye la participación del equipo número 2, conformado por Areli, Ariadna, Rebeca e Ivette. Muchas gracias por su atención.